Buenos días, hermanos. Pónganos en pie en esta mañana. Cantémosle al Señor. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Cantad a Dios, alabanzas a su nombre. Exaltad al que trabaja por su nombre, Jehová. Exaltad al que trabaja por su nombre, Jehová. Exaltad al que trabaja por su nombre, Jehová. Por su nombre, Jehová.
El Señor dijo: el que quiera guardar su vida, la perderá. El que quiera conservar la vida eterna, es necesario que perdamos esta vida, hermanos. Para poder gloriarme en el Señor, entonces la carne, aunque le cueste, tiene que ir a la cruz, donde la fuerza humana se termina y solo el Señor se glorifica. Para poder realmente llévame a la cruz. Necesitamos experimentar la cruz, el Getsemaní. Amén. Cantemos una vez más. Rey de mi vida, tú eres hoy, en ti me gloriaré. Es por tu cruz que salvo soy, no te olvidaré. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Cristo Jesús. Ven, Señor, por favor, y háblanos de lo que tú quieres hacer con nosotros, Señor, por favor, para darnos esperanza, de vida, Señor, por favor. Te lo rogamos, oh Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Todos son bienvenidos esta mañana, hermanos. Continuamos dándole la bienvenida a la hermana Mari. También le damos una cordial bienvenida a la hermana Verónica Meléndez, es hermana de la hermana Lucky. ¿Puede ponerse en pie, hermana Vero? Reciba cordiales saludos. También aquí está con nosotros este muchacho, José. Espero que le haya pedido permiso a su pastor, porque debido a los videos ahí se da cuenta la gente qué sucedió el domingo. Pero sos bienvenido, José. Amén. Así algunos dicen: y estuviste, ¿y cómo sabes? Es que vi que te dieron la bienvenida, tal vez ahí en el video. Amén, todos son bienvenidos, hermanos, y qué precioso es el Señor. Yo quiero continuar. Yo había pensado dejar el tema de la parábola de la viuda, el juez injusto y la fe. Bueno, más que todo terminamos, pero como que quedó un poco escueto, un poco escaso el tema de la fe. Sí, quiero que solo volvamos a leer el verso 8 del capítulo 18 de Lucas.
terminando, dice: os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. El Señor pregunta que cuando sea el tiempo de su segunda venida, ¿podrá venir Él con toda confianza de poder hallar fe en la tierra? El Señor está preguntando: ¿será que podré regresar y hallaré fe en el hermano Ronnie? ¿Hallaré fe en el hermano Obdulio? Cuando yo regrese, ¿hallaré fe en el hermano Mauricio? ¿Será que hallaré fe en el hermano Valdemar? ¿Hallaré fe en el hermano Eliezer y en su esposa? Si él está haciendo la pregunta, es porque quiere llamar nuestra atención en ese punto de la fe, hermanos. Como les digo, yo había pensado, donde terminó el mensaje el domingo hace 15 días, ahí había pensado, pero me puse a pensar, ¿cuántos entendemos la fe? Es un poquito complicada entender la fe, es un poquito complicado. Y como lo que a mí les dije que me llamaba la atención era por qué al terminar de contarnos la parábola el Señor estaba haciendo esa pregunta. Y si está llamando la atención en este punto, es porque sabe el Señor que en su segunda venida hallará a muchos de los que le seguían, siendo de los que han desertado, de permanecer en el camino estrecho de la fe, porque el camino de la fe es estrecho, hermanos. ¿Sabía? Es estrecho. Debemos saber, hermanos, que toda la vida del cristiano es gobernada por la fe, o debería ser gobernada por la fe. Amén. ¿Sabías tú, hermano, que para no abandonar el camino estrecho por donde el Señor quiere que andemos, necesitamos indispensablemente de la fe? Mateo 7. Oigan lo que el Señor nos ordena. Él no está sugiriéndonos. Mateo 7. Verso 13 al 14. Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor está dándonos una orden. El Señor está diciéndonos: entren por la puerta estrecha, manténganse en el camino angosto. Después de haber oído esta ordenanza, el Señor nos está diciendo que necesitamos fe para obedecer esta ordenanza. Necesitamos fe para permanecer ahí, en ese lugar, en el camino donde cuesta andar. ¿Te cuesta andar a ti en el camino de la fe? Cuesta, hermano. No es fácil. Pero tenemos que tener la esperanza que las buenas cosas llevan su tiempo. Amén.
lo que hemos de recibir. Y la palabra fe se traduce del griego pistis, pistis, cuyo significado primario comunica el mensaje o idea de confianza y firme convicción. Deriva de la palabra griega pistis, convicción, confianza, y dependiendo del contexto también significa fidelidad. Ahora quiero que me acompañen a Hebreos. Yo estoy contento, estoy predicando con más confianza porque escucharon la oración profética. Me dan ganas de saltar porque es confortante cuando el Señor, ¿ya viste que ese era el mensaje? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por quién? Por la fe. ¿Y será que los antiguos anduvieron tranquilamente por esa tierra? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hermanos, cuando nosotros leemos completo este capítulo, vemos que trata acerca de la visión, la permanencia en la fe que tuvieron los antiguos, que este verso, que este capítulo menciona. Ellos perseveraron en la fe. Nos introduce este capítulo, quizás lo vayamos a estudiar, porque hoy veremos la fe un poquito superficial, pero creo que es del Señor que estudiemos más aspectos de la fe. Amén. Amén. Pero este capítulo nos introduce a hombres y a mujeres del Antiguo Testamento que tenían una visión espiritual íntegra, unificada, porque tenían también así su corazón. Ellos soportaron terribles oprobios, padecimientos, y ellos dijeron: prefiero permanecer en este camino antes que abandonarlo y antes que dejar mi fe. ¿Pero de cuál fe? De la fe del cristiano, hermanos, de la fe del cristiano, no de cualquier fe, porque a raíz de esa palabra fe, muchos agarran la palabra fe para pensar en tonteras y creer de que algo va a suceder. Pero la fe del cristiano, ¿qué es la fe? Aún cuando nosotros leemos el verso 1 del capítulo 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aún ahí nos quedamos. Yo no sé si solo a mí me pasa, pero digo: Señor, yo quisiera que la fe fuera un bloque de algo, de alguna materia que ocupa un lugar en el espacio. Esas materias, ¿se recuerdan? ¿Ya vieron que sí estudié bien? Sexto primaria. Allá está mi maestra, una de mis maestras. Debido a ella, gracias a Dios, no tengo muchas faltas de ortografía. Ella exigía de que sus alumnos debían escribir bien y tener buena ortografía. A ella se le agradece, yo le agradezco tener buena ortografía. Les hablo de la hermana Sonia. Aunque nos regañaba,
y a veces a toda la clase nos dejaba sin recreo, pero la quiero. Entonces les decía que yo quisiera que la fe fuera un bloque como para decir, mire, ¿será que me da tanta cantidad de fe? Por favor, es que no la tengo. Hermanos, ¿qué es la fe? Yo estoy seguro que si nos pasáramos aquí al frente cada uno a explicar qué es la fe, nos costaría un poco. ¿Verdad? Pero aquí dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, sabiendo que fe significa confianza, convicción, fidelidad. Este verso, más que una definición formal de la fe, es la descripción de lo que la fe hace por nosotros, hermanos. Por eso les digo que por hoy tal vez estaremos viendo algo superficial, lo que es la fe, pero después, con ejemplos que la Biblia nos da aún, o que nos da aquí en este capítulo, vamos a ir entendiendo. Ahora entiendo qué es la fe. Por hoy quizás sean solo asuntos conceptuales, conceptos, pero cuando el Señor comience a hacer realidad esos conceptos en nosotros, ahí la cosa va a ser diferente. Amén. Pero la fe en este capítulo, más que la definición formal de lo que es la fe, es la descripción de lo que la fe hace por nosotros. Hace que las realidades que esperamos se nos hagan tan reales, que hará que vivamos como que nosotros ya poseyéramos esas realidades, eso que esperamos. Yo espero que un día se diga de nosotros, Cristo en ti. Ya llegó a la esperanza de gloria. ¿Esperas tú eso de ti? Algunos dicen así. Amén. Saber a qué hora se durmieron viendo las crestas del gallo en internet. En palabras sencillas, hermanos, en palabras un tanto superficiales, la fe nos trae el futuro al presente y hace visto lo invisible. Vamos a ir entendiendo un poco, no hoy, pero los ejemplos que el Señor nos pone aquí en este capítulo, de todos los hombres y mujeres que Él menciona que tuvieron fe. Por eso, ¿por cuál? Por eso, que nos trae el futuro al presente y hace visto lo invisible. En una versión, la LBN, versión de las buenas noticias, así se llama, LBN, dice así: ahora bien, la fe es la firme garantía de los bienes que esperamos, la plena convicción de las realidades que no vemos, los bienes espirituales que usted y yo estamos esperando recibir. Cuando Cristo en vosotros sea mucho mayor y hará que nuestra carne comience a desaparecer. ¿Tiene esa esperanza?
cuando digamos con toda fe, con toda confianza que el Señor hará lo que dijo Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Es necesario que cuando yo hable sea Cristo y no yo, ofendiendo o diciendo las cosas que yo digo con esta carne. ¿Se da cuenta? La versión de la Biblia Peshitta dice: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Hermanos, la fe es el fundamento para la esperanza y la prueba convincente de las realidades que no se ven. La fe es la base de la esperanza que yo tengo de que un día el Señor volverá a esta tierra para reinar y gobernar. ¿Usted no tiene esa esperanza? ¿Y cuál es la base de esa esperanza? La fe. Tenemos que saber que la fe precisa de una base. La fe necesita una base. Es esencial que la fe tenga una base. O sea, es decir, que para que yo tenga fe en algo, necesito una base. O puede ser una revelación de Dios, o también necesito una promesa de Dios como fundamento. Fue lo que Abraham experimentó. Lo primero que el Señor le dijo a Abraham, le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. ¿Cuántos han logrado salir de su tierra y de su parentela? ¿De veras? ¿De veras ya no tienes lazos que te atraigan tanto hacia tu familia perversa, carnal? Eso es algo que el Señor tiene que tratar en nosotros como cultura de este lado de la tierra. ¿Por qué nos cuesta tanto? Es porque no hemos visto aquí en este libro. Todavía el Señor no nos ha dado revelación sobre aquella palabra que el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Y él obedeció. Y luego el Señor comenzó a darle más instrucciones. Esa fue la primera. Luego el Señor le dijo que lo haría padre de naciones. Solo les estoy dando un vislumbre porque tal vez lo vayamos a estudiar. ¿Se da cuenta, hermano, que la fe necesita una base? Una base. O es una promesa de Dios para nosotros, o es una palabra, una revelación de Dios para nosotros. La fe no es un salto a ciegas. La fe tampoco es la iniciativa de comenzar un camino donde yo ni idea tengo hacia dónde voy. Como quien va en plena oscuridad a ver qué sale, a ver dónde me caigo. Tú, antes de iniciar algo en tu vida cristiana, el Señor tuvo que haberte hablado, o por revelación de Dios, o por una palabra que el Señor haya hecho resaltar con su espíritu de este libro.
o de que tú hayas escuchado la voz de Dios audiblemente, y eso es muy difícil. ¿Cuántos han escuchado a Dios audiblemente? Algunos ni porque Dios les grite escucharán, o escucharemos. Necesitamos, si vamos a emprender algo en nuestra vida cristiana, como cristianos necesitamos haber tenido una base, haber tenido una palabra de Dios, o haber tenido una revelación de Dios o una promesa de Dios para emprender el camino. Abraham tuvo la base de que el Señor le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Aunque es cierto, él no sabía a dónde iba, ya había recibido de Dios esa palabra firmemente. Él veía que en la casa de su padre eran idólatras. Él veía que su padre tenía un Dios para el coronavirus, un Dios para evitar el hongo negro, un Dios para la cepa delta, y que Dios lo librara de todas esas cosas. Y él dijo: no, esto no es para mí. Creo firmemente que el Señor me dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Él no hizo un salto a ciegas. Él no se encaminó a ver qué sale en esto. Él escuchó antes del Señor que le dijo que saliera de su tierra y de su parentela. Si el Señor nos insta a iniciar algo, necesitamos antes haber tenido una revelación de Dios o haber escuchado una palabra para cumplir el propósito de lo que iniciamos, hermanos. Si el Señor te ha hablado que inicies un negocio, dale viaje. Si el Señor te ha hablado que te vas a casar, dale viaje. Yo creí que todos los solteros iban a decir amén. Solteros y solteras, ¿el Señor les ha hablado que se casen? No, mejor así, ni se casen. Sin fe no pueden casarse, porque sin fe no van a agradar a Dios. Lo dice Hebreos 6. Ni a Dios ni a su esposa, o ni a Dios ni a su esposo. Hermanos, el Señor a mí, con todo esto que nos hicieron vivir y que nos están haciendo vivir, porque ¿cómo es posible que predicen? Ahora viene una nueva cepa, ahora viene esto, ahora viene lo otro y ahora viene lo otro. Desde hoy veníamos conversando en el carro que desde antes de Cristo se usaban las guerras biológicas para reducir la población mundial. Aquel conquistador mongol llamado Genghis Khan, él utilizó guerras biológicas para conquistar China y todos esos lugares de ahí. Lo hacía por medio de distribución de las ratas, también lo hacían por medio de infectar las puntas de las flechas con algún virus y lanzarlo a los otros ejércitos. Y cuando conversábamos con algunas personas u otros pastores, ya les he contado de que algunos decían: ¿y vas a orar por los que tienen COVID? Yo les decía: sí, voy, hay que ir.
Pero yo le creí al Señor que yo tenía que ir. Por lo que dice Juan 10:11. Juan 10:11. Vamos a Juan. No es que yo esté diciendo esto, sino que al ver la vida del Señor, el ejemplo que Él nos da, el Señor estaba hablándome. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Eso dijo el Señor. Y yo he escuchado a varios pastores que dicen: no, lo siento, hermana, mire, yo no voy a llegar a orar por usted. Qué triste que muchas ovejas murieron sin poder decir que su pastor llegó a orar por ella o por él. Y yo aquí estoy solo porque el Señor es fiel, porque ya me contagié, gracias a Dios. Ya tengo anticuerpos en mi cuerpo, en mi sistema inmune. Ya no necesito vacunarme. Si es que la vacuna fuera verdadera vacuna. También el Señor me dijo que nadie iba a morir de ese virus aquí en esta iglesia. Y hasta el momento el Señor lo va cumpliendo, hermanos. Pero yo lo he creído. Pero ¿cómo me lancé a ese camino de creerle al Señor? Porque el Señor me habló antes. Porque el Señor también me ha hecho creer lo que dice el Salmo 91, verso 10 al 11. Que plaga no tocará nuestra tierra. Además, sabemos que todo esto es una gran falacia, una mentira. Sabemos que el virus existe, porque para eso fue hecho, para que la mitad que es verdad meta el miedo y también crean la otra mitad que no es verdad. Pero antes yo necesité recibir una palabra de Dios. Lo mismo es para tu vida, hermano. Cuando vas a iniciarte en un camino, en el camino de la vida cristiana, o cuando el Señor te ha pedido que hagas algo determinado, el Señor tiene que hablarte antes con una promesa o una revelación. Para recibir fe, ¿en dónde encuentro en todo el universo la más segura evidencia? Para recibir fe sobre algo, ¿en dónde encuentro la evidencia? La palabra de Dios es la más firme evidencia de la fe que puedo recibir sobre algo. ¿Cómo sé que este mundo fue diseñado por alguien? ¿Quién dice que una explosión del Big Bang? ¿Cuándo han visto ustedes que una explosión haga montañas, árboles que den fruto, hierba que dé semilla, flores que vistan los campos? Este traje necesitó un diseñador. Este traje no resultó solo así por así. Necesitó un diseñador. Este púlpito necesitó a alguien que lo hiciera. No, hermano, fíjese que yo fui, puse una bomba, ¡boom!, explotó y resultó ese escritorio. Mire qué bonito. De una explosión surgen cosas buenas.
explosión surgió ese físico que tú tienes? Pareciera que sí, pero no. Que te dejó con el pelo ¡boom!, ahumado y electrizado. Ese cuerpo perfecto que tienes, hermano, ¿sabes tú que tienes un cuerpo perfecto? El Señor sabe por qué nos hizo los oídos o las orejas con esa. Algunos las tenemos un poquito más así que así, ¿verdad? Cuando yo era chiquito, recuerdo que viajamos a Estados Unidos y el de migración me dice: tú eres primo de Dumbo. Vienes a ver a Dumbo. Cuando yo estaba chiquito, las orejas como que las tenía más grandes. Luego el Señor hizo un milagro e hizo que mi cuerpo fuera proporcional a mis orejas. Pero saben que esa cierta forma de las orejas es para que los sonidos no pasen de largo y podamos escuchar. El Señor tiene cuidado de cada cosa en nuestro cuerpo, hermano. Él lo hace. La creación que vemos con nuestros ojos y podemos sentir y palpar da testimonio de la existencia del Dios invisible que la creó. ¿Cómo se atreven algunos hombres a decir que Dios no existe? Entonces, ¿quién ordenó a que las aguas del mar no se salieran de su cauce? Cuando usted se para frente al mar y mira una línea infinita, wow, dice uno, si esa agua se saliera, es más la cantidad de agua que de tierra. ¿Sabía usted? ¿Y quién dijo que el mar tendría sus límites? Lo que no vemos, al Dios que no vemos. La fe hace que nosotros tengamos la certeza, la convicción de que Él existe. Además lo siento. Hebreos, otra vez, Hebreos 11. Verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Él es el único que puede hacer cosas de la nada. El verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. No vamos a leer el siguiente verso, pero habla de uno de los más preciosos hombres de fe. Romanos 1:20. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Nadie tiene excusa de que no fue un hombre de fe, porque nadie le habló. La misma creación habla del Dios que las creó, del Dios que envió a su Hijo para que nos limpiara y nos lavara de nuestros pecados.
Yo sé que el universo existe y que fue creado por Dios. ¿Por qué? Porque su palabra lo dice. ¿Se da cuenta? ¿Por qué yo voy a recibir fe? Porque su palabra ya me fue dada. Y porque sé que su palabra tiene poder para de la nada hacer y crear algo. El Señor dice: venid a mí, yo os haré como la nieve, los limpiaré. Ustedes van a ser como Cristo, porque esa es la esperanza de gloria. De esto el Señor va a hacer a alguien como Cristo. Así es, hermanos, esa es la esperanza, esa es la convicción, esa es la certeza. Si yo me mantengo en el camino de la fidelidad, y el Señor dice: entrad por la puerta estrecha, manténganse en el camino estrecho, porque es el camino que lleva a la vida eterna. Romanos dice que desde la creación se hacen visibles dos rasgos del Señor, y estos son lo que dice el verso 20: su eterno poder, su divinidad, su deidad, que Él existe pero es invisible. Se hacen visibles desde la creación del mundo. La verdadera fe cristiana, hermanos, está compuesta de todas las verdades que encontramos reveladas aquí en las Escrituras. Por eso les hablaba que no es cualquier fe. La fe verdadera, la fe cristiana, y también está compuesta por ver y experimentar la vida de Cristo. Amén. Aquella vida que este libro nos describe. Había una pregunta del concurso y decía: ¿de qué personaje se trata toda la Biblia? A ver, voy a contar a la cuenta de 3 y los que se la sepan, niños y adultos, me la contestan. ¿De qué personaje se trata toda la Biblia? 1, 2 y 3. De Jesucristo, el hombre perfecto. Desde Génesis vemos a Jesucristo. Sí. Leemos de 3 hombres que visitaron la tienda de Abraham, y dice que el de en medio era semejante al Hijo de Dios. ¿Quién era? El Señor Jesús. Y él fue el que se acercó y le dijo a Abraham que Sara iba a concebir un hijo. Y ella se rió. Desde Génesis hasta Apocalipsis vemos las manifestaciones de Dios, de Jesucristo, el hombre perfecto, en las Escrituras. Y son las Escrituras las que nos hablan de Él. El Señor mismo dijo: escudriñad, a aquellos fariseos les dijo: escudriñad las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Entonces, lo siento, les dijo el Señor, aunque se hagan los locos y traten la manera de evadir, aquí también van a encontrar el testimonio de mi vida. Dice la Biblia que Dios es veraz. Dice la Biblia que Dios no es hijo de hombre
ni hombre para que mienta. Entonces, hermanos, la fe es la confianza en la fidelidad de Dios. Es la convicción de que lo que Dios dice es verdad y que lo que promete lo cumplirá. El Señor dice que somos un pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, y por fe yo voy a vivir como un sacerdote y como nación santa. Aquellos que acudieron a Jesús y que fueron llevados a Él para ser sanados, también disponían de pruebas que les permitían tener una convicción firme, porque la fe también tiene pruebas, hermanos. ¿Y cuál era la fe de aquellos? ¿Cuáles eran las pruebas que hicieron que ellos se acercaran? Aún aquellos que se acercaron, aunque no fueron en muchos casos y en muchas ocasiones testigos presenciales de las cosas que la Biblia nos relata, habían oído de que Jesús sanaba. ¿Por qué viene la fe? Aunque tú no hayas sido un testigo presencial de que el Señor Jesús curó, le devolvió la vista a los ciegos, hizo correr a los cojos. Yo he escuchado, he oído que el Señor lo hace, hermanos. Por eso muchos se acercaron, porque aunque no fueron testigos presenciales, lo habían oído. Habían oído una palabra de Dios. Sabían que aquel espíritu que estaba en los profetas estaba en aquel hombre también. Porque en aquel tiempo, ¿cuál era la Biblia que se leía? El Pentateuco, los profetas y los salmos. Y ellos habían oído y habían leído de aquel espíritu que estaba en los profetas y que era el mismo espíritu que había en Cristo. Sobre la base de lo que habían visto y oído, llegaron a la conclusión de que Jesús podía sanarlos a ellos también. Sobre esa base de lo que habían visto y oído, ellos dijeron: este hombre puede sanarnos. Acerquémonos a Él. Él puede sanarnos. Los que habían escuchado de los milagros que los profetas habían hecho, al oír a Jesús, algunos llegaron a la conclusión: este es el profeta, este es el Cristo. Y si aquellos que acudieron al Señor Jesús no hubieran tenido esas pruebas en la Escritura, en lo que habían oído, en lo que habían visto, ni siquiera se hubieran acercado al Señor Jesús y el Señor Jesús no hubiera podido decirles: vete, tu fe te ha salvado. Con razón era necesario que el Señor dijera así: vete, tu fe te ha hecho salvo. Juan 7:40. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían:
verdaderamente este es el profeta. Otros decían, este es el Cristo. Y algunos que no habían leído, que no habían recibido una palabra del Señor, decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿De algo tan feo puede el Señor hacer algo? ¿Tú tienes la fe? Mateo 9:22. También la fe tiene pruebas fehacientes, hermanos. Amén. Por eso es que hemos de recibir la fe, porque hemos de encontrar las pruebas fehacientes en la palabra de Dios. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermanos, cuando el Hijo del Hombre venga de nuevo a esta tierra, tristemente no hallará la fe suficiente en la tierra, porque muchos no sabrán lo que está escrito en su palabra. Nunca leyeron a los profetas, nunca leyeron de la vida de Cristo, ni les interesó los dichos de la boca de Dios, palabras de los sabios, los dichos de su boca. Con razón, la vida cristiana viene para abajo, generalmente hablando. En Mateo 7, voy a volver a leerlo, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. El Señor nos manda a entrar en esta puerta, andar por el camino angosto, porque el Señor sabe que las situaciones adversas resultan en el fortalecimiento de la fe. ¿Se da cuenta por qué no tenemos que desmayar en este camino? La fe es el escudo protector, es el escudo de guerra espiritual ante nuestro adversario, el diablo. La fe nos ayuda a derrotar a nuestra carne y al diablo y vencer al mundo, lo dice la Escritura. Por eso el Señor leyó o expresó y refirió la parábola del juez injusto. Porque aquella viuda tenía un adversario, como también nosotros lo tenemos. Ella estaba viviendo un momento de estrechez en su vida, como nosotros necesitamos vivir también. Tened ánimo, dice el Señor. Tengan ánimo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Dónde dice eso? Vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cualquier fe? No, la que recibimos del Señor, la que recibimos por haber leído, por haber recibido una revelación de Dios, por haber oído una palabra de Dios.
por haber recibido una promesa de Dios. Efesios 6, 16. Ahí dice con qué apagamos los dardos del enemigo. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como... No. Sí, pero no es esa la cita. Estoy leyendo el 6:6. 6:16. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cómo vencemos a ese adversario? Por la convicción, porque yo sé que Dios es veraz, por la fidelidad, por la fe, porque yo sé que el Señor me defiende, aunque palpablemente a veces no lo veo o no lo puedo tocar. Yo sé que el Señor me defiende. Lo he visto. ¿Lo han visto ustedes en su vida? Qué bueno, hermanos. Y eso no es también una base para que tú continúes en ese camino de la fe. Cuando el Hijo del Hombre venga por segunda vez a esta tierra, hallará a pocos con fe, porque muchos que eran fieles se entregaron a las filosofías y tradiciones de los hombres que destruyen la fe. Filosofías de hombres. Disfruta la vida, porque no vuelves a vivirla. Destruye la fe. Filosofías de hombres. Ahora tenemos que cuidarnos. Filosofías de hombres que destruyen la fe, que hacen que dudemos de Dios. En la vida de la fe, hermanos, oiga lo que le estoy diciendo. En la vida de la fe verdadera, pasaremos por dificultades y problemas, porque es necesario que Dios ponga a prueba nuestra fe para saber si esa fe es genuina o no. Aquel gran predicador, George Mueller, decía que los problemas, las adversidades de la vida son el alimento para nuestra fe, y no queremos problemas. Queremos que nuestra vida sea en un yate de pierna cruzada y viento en popa a la vela. No. El fortalecimiento de la fe son las adversidades. Con razón Hebreos 11 nos habla de hombres y mujeres que dice que pusieron en fuga a ejércitos, apagaron fuegos impetuosos, y da una lista preciosa, hermano. Pero es que si lo doy, digo yo que mejor nos quedamos un poquito picados, ¿verdad? ¿Sí? Solo para terminar, pónganse en pie. Vamos a la primera epístola de Pedro, para que tengamos ánimo. Capítulo 1 y verso 7.
Oiga lo que dice Pedro. Usted que está pasando por diversas pruebas, anímese, tome ánimo su corazón. Y el que no ha pasado por pruebas, si es hijo de Dios y el Señor quiere purificar la fe, va a pasar por pruebas. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, necesitamos adversidades, necesitamos el combustible, necesitamos el alimento de la fe, que son las adversidades. Después, la fe. Voy a leer la versión, las dos versiones que les dije. Ahora bien, la fe es la firme garantía de los bienes que esperamos, los bienes que el Señor espera darnos. La plena convicción de las realidades que aún no vemos. El Señor, cuando estaba frente a Pilato, le dijo: ¿tú eres rey? Tú lo dices. Yo soy rey. Y mi reino no es de este mundo. Por la fe yo lo creo, aunque todavía no lo he visto. Yo no he visto que el Señor esté todavía gobernando, pero yo sé que va a suceder. Ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad. Tú eres un rey y tú eres un sacerdote. ¿Y dónde está tu sacerdocio? Yo no veo sirvientes sirviéndote. Está rey. Seremos del reino de Dios. Dice la Escritura que Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, que es rey y es sacerdote para siempre. Yo quiero estar en ese reino, hermanos. Necesito el Getsemaní en mi vida. ¿Y tú? ¿Necesitas la prensa del aceite? ¿Te animas a decirle: Señor, aumenta nuestra fe, como dijeron los discípulos? Aumenta nuestra fe es: dame problemas para que mi fe sea purificada. Qué difícil, pero es el mensaje de la esperanza, hermanos. Cantemos. ¿Cuál es el canto que estás teniendo? Tú eres todo lo que he de necesitar. ¿En qué nota está? Jesucristo, eres todo para mí. ¿Se acuerdan al ángel que vieron los amigos de Daniel? ¿Quién era? Dice que su semblante era semejante al Hijo de los dioses. Era Cristo, hermanos. Era Cristo. Cantemos este canto. Tú eres todo lo que yo necesitar. Jesucristo, eres todo para mí.
Señor Jesús no hubieran tenido las pruebas y hubieran oído antes por los profetas de los milagros que el Señor hace, no se hubieran acercado al Señor, no se hubieran acercado a decirle: sáname. El centurión no se hubiera acercado a decirle: solo manda una palabra para que mi siervo sea sanado. Y el Señor lo hizo. Ve, tu siervo ha sido sano. Hermanos, la fe muchas veces requiere que desaparezca de nosotros en lo que nosotros sí tenemos una confianza carnal. Ahí donde desaparecen esas cosas en las que tenemos confianza, ahí entonces comienza la fe verdadera y la fe genuina, que está convencido de las cosas invisibles. ¿Estás convencido del poder y de la deidad de Dios? Permanece en la puerta estrecha, entra por ella, permanece en el camino estrecho, porque ya pronto el Señor podrá decir: Cristo en nosotros ya llegó a su máxima expresión. La esperanza de gloria es todo lo que necesitamos. Amén. Solo cantemos una vez más para terminar. Tú eres todo lo que yo, con tus manos en alto, necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Tú eres todo lo que yo he de necesitar. Jesucristo, eres todo para mí. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias esta mañana por la fe. Hoy, Señor, queremos darte las gracias por el Getsemaní, Señor. Gracias. Gracias porque es el lugar donde encontramos tu presencia. Señor, es el lugar del sufrimiento, pero también es el lugar donde tu gloria será vista, Señor. Por eso hoy, por la fe, te damos gracias por el Getsemaní. Necesitamos la fe para decir, para poder gloriarme en ti: llévame a la cruz, llévame a la cruz. Pueden sentarse. Olvidar